Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente de la hora en que vean esta presentación. El día de hoy, el Club de Contadores del Perú presenta en su membresía tributaria la primera sesión del curso virtual Cierre Tributario y Contable del ejercicio 2022. Este será un curso de 9 horas que se realizará en 3 sesiones de 3 horas cada uno. En plataforma nos acompañará el doctor Luis Cayo Quispe, ex vocal del Tribunal Fiscal, Ministerio de Economía y Finanzas, doctorado en Ciencias Contables y Empresariales, egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, doctorado en Contabilidad y Finanzas de la Universidad de San Martín de Porres, maestría en Contabilidad de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, grado en Magíster en Tributación. Para nosotros, un honor, un privilegio poder contar con el apoyo y la colaboración del doctor Luis Cayo Quispe a favor de nuestros suscriptores de la membresía tributaria del Club de Contadores, como también de nuestros suscriptores y clientes. Doctor Luis, ¿cómo está? Muy buenos días. Tiene usted el micrófono habilitado. Iniciamos nuestra sesión que nos convoca para el día de hoy. Muy bien, muy buenos días, estimado Edu, y asimismo al Club de Contadores y a nuestros amigos que tienen hoy la gentileza de acompañarnos. Con todo agrado vamos a iniciar esta actividad de comentarios sobre los cierres contables tributarios del año 2022. Para estos efectos he preparado un material que lo iremos desarrollando a lo largo de esta reunión y otros más, por supuesto, hasta completar las reuniones que se han mencionado. En el ínterin, con todo agrado, podemos estar atendiendo los comentarios o ampliaciones que consideren necesario. Pierdan cuidado, con toda confianza háganlo, ¿no? Para eso estamos en esta reunión, que es un seminario taller. Y en estos seminarios solemos intercambiar algunos puntos de vista o precisar o aclarar o agregar conceptos que probablemente sean necesarios para la reunión, ¿no? Entonces, sin mayores preámbulos, amigos, empezamos nuestra actividad. Teníamos a ver un primer cuadro, una primera presentación que está vinculado a la forma o manera de cómo determinamos nuestro impuesto a la renta, la estructura, llamemos, una estructura que debe mantenerse en el PDT de igual forma, ¿no? Esta es una estructura típica, ¿no? Quiero precisar algunos aspectos nada más, que para el impuesto a la renta, algunos conceptos son bastante específicos solo para el impuesto a la renta y no tienen necesariamente un correlato con los asientos o las normas contables. Y es por ello que cuando intentemos ingresar datos o información al PDT o para efecto de completar esta declaración jurada de impuesto a la renta, habrá que considerar estos elementos que están para ser llenados, ¿no es cierto?, en nuestro PDT, pero conforme a la normativa del impuesto a la renta, ¿eh? Quiero decir, algunos conceptos contables pueden ser muy bien considerados como ingreso, ¿no? Sin embargo, tributariamente tal ingreso puede no estar considerado dentro del ámbito de aplicación del impuesto. En consecuencia, lo que vamos a considerar como ingreso afecto es lo que establece la ley. Para liquidar nuestro impuesto es lo que vamos a llenar en esa porción, en esa parte de la declaración jurada, aquellos conceptos que de acuerdo a ley están para ser determinados y estimados como ingreso afecto. Esta calificación de ingreso bruto afecto tiene consecuencias, sin duda alguna, para múltiples aspectos en la determinación de la renta neta. En consecuencia hay que tener cuidado en completar el casillero de ingreso bruto afecto. Solo por mencionar un ejemplo muy simple, si yo quiero determinar el porcentaje de gastos de representación y el tope que establece la ley, hay que considerar el total de ingresos brutos afectos. Y no necesariamente algún ingreso bruto afecto estaría registrado como tal en la contabilidad, y al revés, algunos ingresos de la contabilidad pueden no ser considerados como ingresos para efectos del impuesto a la renta, ¿no? Lo que se registra en el concepto de ingreso bruto afecto
Entonces es lo que señala la ley como renta gravada, como ingreso gravado. Igual en los demás conceptos, ¿verdad? Estas devoluciones o bonificaciones o descuentos son todos aquellos que se han realizado fuera de factura, porque entendemos que contablemente aquellos descuentos, bonificaciones descuentos o bonificaciones que hemos realizado dentro de la factura, por el contrario se registra el neto, ¿no? Pero no esta bonificación o descuento en factura. Las devoluciones es un asunto distinto. Normalmente la devolución o la anulación son actos posteriores a la primera transacción, de manera que eso sí se hace pues con la acreditación que corresponda, ¿no? Normalmente una nota de crédito, pero en un momento posterior. Los descuentos, como sabemos, puede ser de distinto tipo y solo uno de esos descuentos resulta siendo como una renta gravada, que es, que es el descuento obtenido por pronto pago, ¿no? Eso sí, no va a deducirse, digamos, si no tiene su propia cuenta, ya sea como gasto o como ingreso según sea el caso, ¿no? Luego tendríamos el ingreso neto afecto, ¿no? Sobre este ingreso neto afecto vendría el costo computable, el cual hay que seguir de manera puntual el procedimiento legal establecido en el impuesto a la renta, ¿no? El cual es, según sea el caso, un costo de adquisición, va a haber como costo computable, o un costo de producción, valor de ingreso al patrimonio, u el valor de adquisición, ¿no? Según cómo, de adquisición o de producción, perdón, según sea el caso, o valor de ingreso al patrimonio. Si una empresa tiene como parte del costo computable bienes que normalmente está ofreciendo en el mercado, ya sea mercadería, suministro, toda la clase 2, llamemos así, entonces, y en tanto esté obligado a llevar un sistema de inventario permanente, tendrá que utilizar algún sistema de evaluación, ¿no? Para ese inventario. En este caso, todavía hoy se mantienen los 5 criterios de evaluación de inventarios que está desde hace muchos años en nuestra legislación del impuesto a la renta, como son pues el promedio, y en el promedio puede utilizarse el diario, mensual, anual, puede ser ponderado o móvil, ¿no? Hay que tratar de ser uniforme, ¿sí?, en la utilización de este método de evaluación de inventarios o de existencias, pero también está la identificación específica o las primeras entradas, primeras salidas, así como también las existencias básicas o el método de al detalle o por menor. Cualquiera de ellos puede ser utilizado para la evaluación de los inventarios, como más adelante lo precisamos en extenso. Si tenemos bienes de uso, llamémosle activo fijo, activo tangible o activo intangible, igual vamos a considerar tanto la depreciación como amortización que sea aceptado de acuerdo a ley, ¿no? Todo lo demás será materia de reparo. Tenemos en la tercera reunión una casuística que hemos elaborado de manera muy especial para presentar estos reparos, distintos reparos en las distintas cuentas también, tanto del estado de resultados integral como del estado de situación financiera. Una vez que descontamos el costo computable, tendremos la renta bruta afecta, ¿no?, al cual vamos a descontar los gastos deducibles. Antes, en el costo computable, tanto en el costo computable como los gastos, hay 2 aspectos que hay que considerar que son fundamentales y que la administración tributaria le está poniendo bastante énfasis. En la fea ciencia, y me refiero a la fea ciencia, o la acreditación de las transacciones u operaciones. Hoy más que nunca, la administración está teniendo interés, ¿no?, fundado, si se quiere, en que los contribuyentes o los deudores tributarios o aquellas personas que liquidan este impuesto
tengan acreditado de manera suficiente sus operaciones, ¿no? Sus transacciones, y evitar aquellas transacciones que son poco fehacientes o que inclusive pueden llegar a ser calificados como operaciones no existentes, ¿no? No existentes. Así que hay que tener cuidado, no solamente en la fehacienza o acreditación, sino además en la causalidad de estas, ya sea del costo o del gasto. Más adelante lo vamos a explicar un poco en detalle y con resoluciones del Tribunal Fiscal también. Luego, la renta neta, las pérdidas tributarias, tenemos los conceptos de pérdida tributaria igualmente en esta reunión, y la renta imponible. Tenemos un impuesto calculado, pero a su vez sabemos que lo que se registra contablemente no necesariamente es el impuesto calculado devengado para el impuesto a la renta, ya que de existir diferencias temporales, estas van a ser consideradas en la contabilidad. Por ello que en el asiento contable que efectuamos en la casuística integral de la tercera reunión, hemos precisado un asiento contable haciendo la diferenciación entre el impuesto tributario, ¿no?, de acuerdo a ley tributaria, y el impuesto a la renta de acuerdo a principios de contabilidad, específicamente la NIC 12, ¿no?, impuesto a la renta, ¿ya? Y la diferencia temporal manejado ya sea en el activo o en el pasivo según corresponda. Muy bien, esta estructura entonces hay que tratar de mantenerla y llevarla adelante pues para nuestra liquidación del impuesto a la renta. En nuestro impuesto a la renta, amigos, para el impuesto a la renta, no solo vamos a considerar conceptos, ¿no?, que hemos de antaño, digamos, creído que, o considerado como que forman parte de esa renta neta, como era pues la renta producto antes, ¿no? Y cuando digo antes me refiero a 15 o 20 años atrás. Hoy consideramos de estos 5 conceptos económicos de renta, de lo que constituye renta, 2 criterios fundamentales: el flujo de riqueza, o lo que llamamos acá operaciones con terceros, y el criterio de consumo más incremento patrimonial, pero en la parte de las variaciones patrimoniales. Y cuando hablamos de las variaciones patrimoniales, como renta afecta, nos referimos a la diferencia de cambio, por ejemplo, entre otras. Esas variaciones patrimoniales, o los autoconsumos también, o aquellas rentas que representan consumo de bienes en cabeza de terceros, pero que la empresa está obligada a declarar una renta, ¿no? Y nos referimos a las rentas presuntas o las rentas fictas, según sea el caso, que están en toda una variedad de reglas en nuestro impuesto a la renta. Entonces, para las empresas, la determinación fundamental de qué cosa es renta, lo llamaríamos que está en este segundo grupo, ¿no?, que es el flujo de riqueza. Ahí están considerados todo tipo de renta, ¿no?, que en la medida que constituya un fluir de riqueza desde el exterior hacia la estructura financiera de la empresa, ¿no?, por cualquiera sea la razón o el motivo. Puede ser un ingreso producto de una operación onerosa, o puede ser gratuita también. En buena cuenta, si una empresa recibe un premio o una lotería, eso va a pagar impuesto a la renta. Si a una empresa le van a donar algunos bienes o algunos activos, eso va a pagar impuesto a la renta. Y va a pagar el 29.5%, porque no tiene costo computable, de frente va a ingreso, ¿no? Entonces, eso por el criterio del flujo de riqueza o de operaciones con terceros, tal como está en nuestro artículo 3 de la Ley de Impuesto a la Renta, ¿ya? Pues bien, pero hay otro criterio que es ya el que acompaña a nuestra legislación, como todo, y que acompaña a todo el sistema tributario, que es el criterio legal de renta, ¿ya?, que es el criterio legal. O sea, la doctrina puede aparecer tal como lo presento en pantalla, pero los legisladores buscan de cada base de imposición algo que podrían gravarlos de acuerdo al interés fiscal, ¿no? Entonces tenemos lo que se llaman
el concepto legal de renta. Aquí inmediatamente ahora lo vamos a ver. Aquí para señalar que nuestro impuesto a la renta, en el caso de rentas empresariales, es decir, rentas de la tercera categoría, no solamente considera a la renta real o efectiva, la renta concreta, la renta que constituye un fenómeno económico, ¿no? Algo que ha trascendido en la realidad, no necesariamente. También nuestra ley de impuesto a la renta considera como gravado, como efecto, las llamadas rentas presuntivas e inclusive una renta ficta también, tal como la que está prevista en el artículo 23 de nuestro impuesto a la renta, o la que está en el inciso, en el artículo 28 del impuesto a la renta, cuando hablamos de que constituye renta de la tercera categoría y indicada en el inciso H del artículo 28, ¿no? O sea, esas son las rentas. Como renta potencial no necesariamente tenemos alguna de ellas. Antes sí pudo haberse considerado como renta potencial el impuesto mínimo a la renta, ¿verdad? Algunos tal vez poco más antiguos podrán recordarlo, pero ya hace varios años, más de 20 años que esto ha sido derogado. Entonces, recordando siempre que tenemos no solamente una renta real como renta ficta, sino también tenemos renta presuntiva y tenemos renta ficta. Esto ha sido considerado sin duda en los artículos, en el primer capítulo del impuesto a la renta. No solo esto va para las empresas, sino para las otras categorías de renta también, ¿no? Primera, segunda o cuarta o quinta categoría. Acá he tratado de resumir, digamos, la relación de rentas que están consideradas como tales para las empresas. Para las empresas. Lo primero, claro, está considerado como renta todas aquellas que provengan de colocación de capitales o del trabajo o de la aplicación conjunta de esos factores de producción. La consideración acá es que esa unión o esa renta obtenida, ya sea del capital o del trabajo, para este primer concepto debería provenir de una fuente que sea durable y susceptible de generar ingresos periódicos y permanentes, ¿no? Es decir, la fuente está habilitada expresamente para generarla. Ese es el típico concepto de renta producto antaño, estamos hace unos 35 años, era la única renta que estaba considerada como gravado para las empresas, pero hoy se ha venido incrementando, ¿no es cierto?, con el paso de los años. Eso es lo primero. Esto es lo que podríamos llamar, por ejemplo, las rentas provenientes del giro del negocio. Porque toda empresa se constituye con una finalidad, un objetivo central: producir bienes o servicios para colocar en el mercado. Pues bien, ese objetivo central, esa razón fundamental para ser empresa, el cual es producir bienes o servicios o adquirir bienes o servicios para colocarlos en el mercado, eso es lo que llamamos el giro del negocio, ¿no? O el core business, ¿no? La razón de ser del negocio. Esa es lo que, para efectos de impuesto a la renta, se constituye pues como renta producto. Pero no solamente eso está considerado como renta gravada, sino cualquier otra ganancia de capital, entendido como aquellas rentas que provienen de la venta o la enajenación o la colocación de los bienes que tiene la empresa y que no necesariamente están para ser colocados en el mercado. Muy fácil, podemos decir ahí que están los activos fijos, por ejemplo, entre otros bienes. Entre otros bienes, cualquier ganancia de capital. El impuesto a la renta tiene dos factores de producción fundamentales, así se conciben: capital y trabajo. Y el capital puede ser corpóreo, incorpóreo, tangible, intangible, etc. El trabajo, dependiente, independiente, ¿no? Etcétera. Pero aquí lo que se trata es que el capital, cualquiera sea, cualquier ganancia proveniente de ese capital, va a estar gravado.
con las excepciones que igual lo vamos a comentar. Hasta aquí entonces la renta producto,